Muy buenos días, tardes y noches a todas las personas que escuchan este programa titulado conocido como Ni Tan Spoiler capítulo 99. Mi nombre es David y les transmito desde Caldera para el mundo, y hoy acompañado con la persona más responsable del podcast, el único que se ve las películas, el único que cumple con todas sus tareas, inclusive si tiene que sacrificar horas de trabajo para poder cumplir con el podcast. Ahí está, Don Fernando. ¿Cómo estamos, amigo? Bien, Amayita, rehabilitado. Me decían que rehabilitado. Era vivo. Me decían que era vivo, me decían que no participaba en los programas. Me dijeron cuántas cosas de mí. Sin embargo, ¿quién está al pie del cañón en este momento? Peñita, el mejor de los mejores. El mejor de los mejores, sí, el más cumplidor. De hecho, me llegó hace poco su evaluación de desempeño. Yo veo las películas completas. Yo escucho los podcasts completos. Y me dicen que yo soy el vivo. ¿Cómo andaba con su semana, amigo? Bien, todo bien. En materia cinematográfica, mira, la verdad es que no he encontrado nada bueno. Voy a ser honesto. Creo que, como yo les contaba en unos capítulos anteriores, me di el gustito de colocar varias plataformas de streaming. Usted tiene plata, po. No, nada, aquí el que tiene plata es Don Rodrigo. Aquí el que tiene plata es Don Rodrigo, porque Don Rodrigo trabaja tanto que a fin de mes se da sus gustitos. Cuando uno tiene varias plataformas, como que tienes mucho para ver y al final no encuentras algo así como tan... no sé si uno se coloca un poquito medio exquisito, como tiene muchas cosas para ver que uno como que no le da mucho tiempo, pero no he encontrado nada bueno. Vaya. Vi una serie de Apple TV que se llama Doctor Brain, que aparece en la portada de Apple TV, así como... Vi un par de capítulos y la verdad no enganché nada, muy lento. Y estaba viendo una película de Halle Berry que se llama Herida, que es de la UFC, porque a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la UFC. Malaza, está en Netflix también, no me gustó. Y al final terminé viendo Narcos, temporada 3, y estoy ahí, pero como que... no sé. ¿Pero cuál Narcos? ¿Narcos México o la otra Narcos? Yo no he visto la 1, he visto... partes nomás en la tele, la de... Estoy en México ahora. O sea, pero lo que pasa es que la de México, yo tenía entendido que llevaba 2 temporadas. ¿Sacó una tercera? Sí, pues, pero yo estoy en la 1. Empecé de pero cero. Es buena. Pero sí, si no es mala, pero el problema es que encuentro que los capítulos debieran haberlo hecho en capítulos más breves. Como que muchas veces hay capítulos que te dan para 1 hora y hay otros capítulos que no te dan para 1 hora y como que se nota que alargan un poquito para alargarlo para hacer la hora. ¿Tú la viste, Maya? Yo sí, pues vi las 3 temporadas de Narcos y vi 2 de México. Y no sabía que ya había salido la 3ª temporada de México. Que supone que tiene que tomar la historia del Chapo y del Señor de los Cielos, ¿o no? No me estés spoileando, pues Maya, si yo voy en los primeros capítulos de pero, la amigo, temporada de México. Eso pasó en la vida real. Sí, no pero igual, no quiero saber lo que va a pasar después. ¿Y usted ha visto algo? Me imagino que ha visto todo. Vi todo. No. Mira, vi la primera tanda de capítulos de Stone Ocean, de JoJo's Bizarre Adventure. Bien bueno, te voy a decir. Ya estoy esperando la siguiente tanda de capítulos. Y vi la segunda parte de la temporada de Master of the Universe Revelation. Y debo decir que, contrario a la opinión popular, creo que es una buena serie. No es perfecta, tiene hartas cosas que sacan de onda, pero algunas cosas demasiado como forzadas, pero no es una mala serie, para nada. Y de hecho, todos quienes hablan de que la serie original de He-Man es mucho mejor que esta, yo creo que están equivocados y solamente es un aspecto de nostalgia. Y estoy preparado para defender esa posición también. Buena. Sí. Oye, también vimos la de South Park, ¿o no? Ah, sí, pues vimos el especial de post-COVID. ¿Verdad? Sí, eso también hay que anotarla. También la vi esta semana. Sí. A mi opinión, el de todos estos 3 especiales que han salido,
el mejor es el segundo, el especial de la vacunación, que es hilarante. Pero este está como... es como entretenido, pero no sale de eso. Yo no he visto el segundo. He visto el primero. No, el segundo es hilarante. Y el tercero. El segundo lo vimos con Nelson. Un día que estábamos esperando para grabar el Andas de la Lucha. Y los niños se están demorando mucho. Entonces con Nelson dijimos, veamos algo. Y nos pusimos a ver el especial de vacunación. Oye, qué manera de reír. Ah, lo voy a ver entonces. No cachaba. No, muy chistoso, muy chistoso. ¿Y el segundo lugar entre esos tres? El segundo lugar sería el de ahora, el de los adultos, el del post-COVID. ¿Sí? Mira, yo pensé que iba a decir el primero. No, me gustó más este que el primero. Es que el primero tenía buenos chistes relacionados con... O sea, le encuentro dos chistes muy buenos. Uno, el que tiene que ver con la mascarilla, que decían como pañal de barbilla. Y el otro es la cuestión del pangolín. Pero nada más. Nada más así como... ¡Oh, qué bacán! Yo creo, Amaya, que puede ser que a lo mejor tendrá algo que ver el geólogo ahí, porque justo en la 3 no sale mucho. Yo creo que sí, porque ya estaba muy cansado de esa cuestión de la granja Astegridad. Ya en los foros y fans de South Park, todos están chatos de esa cuestión de la granja Astegridad. Si la gracia de Randy es que era un personaje absurdo, pero del verbo absurdo, pero mientras aparecía poco. Porque eso lo hacía ser notorio, pero cuando todo sobre Randy ya no se pierde. Se pierde. Pero tú ves las temporadas y vas al día con las temporadas de South Park. Sí, estoy al día. No, pues yo me perdí. En la temporada donde apareció la granja Astegridad ya es como ya córtenla. Ah, una temporada exclusiva de eso. Sí, porque era todo de la granja Astegridad y todo era como muy meta. Cuando no tenía que ser meta. Yo me perdí en South Park como... No sé en qué temporada eran, pero yo me perdí como en la 9. Ya, de ahí no lo seguí muy viendo. atrás, pues si están en la 24 por ahí. Bueno, entonces me queda harto por ver. Les prometo que esta historia va a ser blanquita, sí, una historia blanquita. Porque lo que no es blanco es el cine de un caballero, un comediante inglés llamado Sacha Baron Cohen, que está muy ligado al género de comedia, parodia, sátira. Y para eso crea personajes que rayan en lo absurdo y que él busca a través de mostrar desde un relato pseudo real, pseudo ficticio, cómo es las sociedades en las cuales vivimos, particularmente la sociedad la sociedad estadounidense. Tiene personajes como Ali G, como Bruno, y hace un tiempo atrás salió una serie que se llama Welcome America, me parece. ¿Me equivoco, Sí. no? Sí. Welcome America. Que también ahí tiene una cantidad de personajes que buscan reírse y un poco mostrar estas realidades de gente como ultra conservadora, conservadores. También se ríe mucho del alt-right. Es un discurso muy de izquierda el que tiene Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen también estuvo a punto de ser el protagonista de Bohemian Rhapsody si no fuera por culpa de Queen, que quería hacer una película blanca y sin ningún tipo de realidad y poner ese loco horriblemente malo de Rami Malek. Podría haber sido Sacha Baron Cohen el Freddie Mercury de esa película. Oye, Así hubiera que sido bueno, ¿eh? No tenía idea. hubiera sido muy bueno porque hay texto de lo que quería hacer Cohen, y Cohen quería irse al chancho. Quería mostrar así como... Quería irse al chancho y mostrar cómo era Freddie Mercury. Pero siendo que loco es un fan. Entonces mostrarte el personaje con matices. No como lo que fue en Bohemian Rhapsody, que era... uy, me enfermé de sida porque mi pololo era malo. ¿Cachai? Es una horrible película. No, tú me lo dices ahora y como que me dan ganas de ver la película con ese cambio. Vamos a buscar el control remoto de Rick and Morty para viajar al universo donde Sacha Baron Cohen hizo la película. Esperemos que exista. Pero de todas las cosas que hace este caballero, hay una que es por la cual ha sido más reconocido en la cultura pop. Y es un personaje que proviene de la lejana nación de Kazajistán. Que cuando yo me acuerdo de ver toda la primera película creí que realmente era una nación inventada. Pero no, existe de verdad.
y le jugó de forma muy rara a favor en términos turísticos, porque se sentían muy avergonzados de la película, pero después la gente empezó a ir a Kazajistán y hablar, cuando llegan la gente, los turistas, hablan como si fueran Borat, que es que los convoca hoy, porque hablaremos sobre Borat, sobre su primera película por sobre todo, también hablaremos de la secuela y de otras cositas relacionadas con el personaje, así que don Fernando, por favor, cuéntenos de qué se trata Borat. Que además es una petición que salió desde nuestros mismos auditores, una auditora, Belu, que siempre le pone... nosotros ni siquiera terminamos de subir el capítulo y ya te le está poniendo me gusta por Instagram. Así que ella había dicho, hoy pueden hablar de Borat y aquí estamos. Así que, don Fernando, por favor. Sí. Borat es una película que, como bien decía David, está protagonizada por Sacha Baron Cohen, en la cual él personifica a un reputado periodista de su país, de Kazajistán. Entonces a él lo envían a Estados Unidos para retratar de forma pedagógica el estilo de vida de los americanos en forma de película, como documental. Borat tratará de plasmar su sociedad y la cultura que rodea al gran país para exportar algunas ideas a su tierra. Una vez que llega a Nueva York, Borat intentará entender el humor de los estadounidenses, la belleza de sus mujeres, la cultura televisiva, etc. Y se va a enamorar profundamente de una estrella de la pantalla, Pamela Anderson, y hará lo imposible por convertirla en su mujer y llevarla de vuelta a Kazajistán con él y casarse con ella. Sin embargo, se va a encontrar con situaciones caóticas y en clave de humor tratará de plasmar las situaciones más alocadas. Esta película supuso una gran revelación y logró varios premios. Obtuvo el Globo de Oro al mejor actor de comedia, también galardón al mejor actor en el Festival de Toronto y mejor actor por la Asociación de Críticos de Los Ángeles. Todo a lo largo del año 2006. Y además fue nominada al Oscar al mejor guión adaptado. Eso es Borat, hoy día en Ni Tan Spoiler. Bueno, la verdad, para ser honesto, yo partí viendo Borat 2. Ahora, hace poquito vi la 1. La 2 me gustó. Me pareció una comedia entretenida, chistosa, distinta. Y hace poco vi la 1. No soy como un seguidor de la carrera de Baron Cohen. Sí, lo he visto en papeles porque él tiene como una capacidad de no encasillarse en un personaje específico. O sea, no siempre lo vamos a ver en temas de humor, sino que lo vamos a ver en películas más serias, haciendo ciertos tipos de papeles, etc. En relación a esta, a Borat, creo que tiene es como una gran cantidad de cosas que conforman esta película. Es crítica social, es humor, te da para pensar, es chocante, juega bastante al límite, pero generalmente cuando uno ya la termina de ver la película, o sea, uno al principio la ve como te la presentan como una comedia como para reírse, pero después al final, cuando uno ya termina de ver la película, uno ya la analiza más como de la crítica a la que el mensaje o la crítica que nos quiere entregar la película. Entre la 1 y la 2 me quedo más con la 1, pero la 2 también me gustó harto, pero lo que sí creo que la 2 la tenía más difícil, en este caso Baron Cohen, para firmar la 2, porque lo que apunta la 1 es como más a sorprender al americano,
Y en la 2 ya como que el americano conocía más a Baron Cohen. Incluso en la 2 él revela y sale que él tiene que ahora que andar un poco medio encubierto porque ya lo reconocen y incluso hasta le tienen cierta estima. Entonces él tuvo que incluso hacer esta película, quizás la 2 tuvo que hacerla más encubierto, no empezar a hacerla sin avisar que estaba haciendo la película, para tratar de semejarse un poco a lo que fue la primera. Entonces la 2 me gustó, a pesar de que ya en la 2 ya tenía esta cierta condición de que ya iba a ser un personaje que ya era conocido y ya la gente sabía a lo que iba. Pero en general, sin entrar en spoiler ni nada, me gustó la película, pero es un humor que si uno la ve es un humor distinto, que no es de risa fácil ni nada de eso. A mí me pasó con... Bueno, antes de hablar de la primera, quisiera pasar a hablar con la segunda. Que igual yo llegué con esta idea de que cómo diablos la segunda puede llegar a superar la primera. Lo veía imposible. Y claro, creo también de que la segunda es una muy buena película, pero no supera la primera. De hecho, es una mejor película de la hija de Borat que del mismo Borat. Porque como tenía esto de andar cuidándose, un poquito... Creo que Borat no llegaba a cruzar todos los límites que sí que se cruzaban con la hija, que está muy bien en la película. Está muy bien la actriz, creo que se llama... ¿cómo se llama ella? Bueno, me acordaré en un rato. Pero yéndonos a la primera crea una forma de hacer sátira muy novedosa. Me causa algo de que la 2 sea tan parecida con la primera, de que no siento que tenga que ver con un problema de la planificación de la película, sino con que la sociedad no ha cambiado tanto como uno cree. Ha cambiado más en forma que en fondo. Por eso es que la primera siempre, si las ponemos una a competir contra la otra, siempre va a ganar la primera en cuanto a propuesta cinematográfica, pero en cuanto a contenido, creo que la segunda es mucho más analizable desde sus repercusiones que la primera. Inclusive, tengo entendido que Sacha Baron Cohen estaba tratando de apurarse lo más posible al estreno de la película, porque esta fue una película, la segunda fue una película derechamente anti-Trump, y querían mostrar varias tomas y secuencias que fueron grabadas de manera real en mitines pro-Trump, que eran mitines muy antivacuna, muy de supremacista blanco, y que el discurso es un discurso que nosotros estamos escuchando hoy con adherentes a Cast, que a todo esto se está reuniendo en Estados Unidos hace un par de días ya, con unos senadores pro-Trump. Entonces algo, pensando en cómo está el mundo el día de hoy, los discursos de odio, estos ridículos que uno ve, todo lo que tiene que ver como por ejemplo con la visión de mujer, con el racismo, con el antisemitismo, que está como cala mucho la sociedad estadounidense, el cuento de la etiqueta, de cómo de la mujer objeto, todo eso está como bien patente en Borat. Y poner un personaje que es tremendamente incorrecto y tremendamente adorable, y que te da aún así ganas de quererlo, es por sobre todo un gran logro que tiene Baron Cohen. No creo que ese logro se lo deba a la dirección, porque yo podría haber puesto a cualquier persona dirigiendo Borat y el resultado habría sido el mismo. Acá es Sacha Baron Cohen en su esplendor, y eso hace que la película resulte en un escenario que sería muy difícil que resulte, porque cómo te vas a reír y cómo te vas a reconocer, porque lo importante de mucha de la comedia, sobre todo la comedia satírica, es reconocerte en lo que se está satirizando, en aquello que te da asco, te da vergüenza reconocer.
en reconocerte que eres machista, que eres racista muchas veces. A nosotros los chilenos puede pasar con Piñera. Piñera es muy chileno para sus cosas y puede resultar muy raro reconocerte en un personaje tan nefasto como ese. Pero ahí están las luces y sombras de las personas. Y esto en una buena sátira está. Así que por lo menos en términos generales, para mí Borat es una muy buena película, es su secuela también. Pero tienen esto que te hace como analizar en el momento en que estamos viviendo. Entre una y otra pasaron 14 años solamente. 14 años en que las cosas no han variado tanto. Igual tiene que ver, cierto punto de vista, con también las expectativas que persigue un objetivo o una meta. La 1 de verdad que los pilló como volando bajo, los sorprendió a todos los americanos y creo que, bueno, por tener tanta popularidad la 1, creo que jugó eso de sorprender a los gringos con esta película. Entonces, como en la segunda era como cómo logramos sorprenderlos nuevamente, ya él la tenía más difícil. O sea, ni siquiera Borat podía salir a la calle porque ya lo iban a reconocer al tiro. Entonces, en esta película él tiene que empezar a usar en la 2 tiene que ya empezar a usar ciertos disfraces distintos. Es como ser Borat pero disfrazado, es como un Borat disfrazado. Que en la 1 no tenía que esta condición. Entonces, quizás por lo mismo agarra más protagonista a la hija de él en la 2. Que igual tiene esa característica de ser bien desfachatada, igual que el papá. Entonces, yo creo que, claro, a mí me gustó la 2 porque, a pesar de que la tenía más difícil, logra salir igual airoso. No va a ser nunca como la 1, pero... Y pasa en muchas cosas, en la música, en... que, por ejemplo, un disco... por ejemplo, el primero de Nirvana, el Nevermind, también, pues... Esto es un sonido que les gustó mucho a los americanos y les gustó y los sorprendió. Y ya en la segunda es ya, ¿y cómo me vas a sorprender en la segunda? Y Kurt Cobain como que no tenía alguna idea tan nueva ni nada de eso. Entonces mucha gente dice, no, es que el segundo álbum no es tan bueno como el primero. Sí, pero es que esta condición de poder de sorprenderte nuevamente es difícil de conseguir. A mí la verdad me gustó, obviamente la primera tiene como empezar esto, hacerlo en forma de documental, tiene de ser la primera, tiene esa capacidad de sorprenderte. Y en la segunda yo lo veo quizás más como enfocado en un punto específico que ya es más enfocado en temas de la política. La primera era para todos lados, o sea, en el fondo era como reflejar distintos aspectos de la cultura americana en distintos ámbitos. En la ceremonia, en la junta, en el día a día, en el metro, etcétera. En la segunda yo la veo que está más enfocada en temas más bien más politizada. Pero en general también, en grandes rasgos, sin entrar mucho en spoiler ni nada, me gustó. Sí es un humor distinto. Como dice David, es curioso porque uno se termina como encariñando de Borat a pesar de que hace cosas que son bastante, en cierta forma, no incorrectas, pero que pueden quizá molestar a los americanos. Cuando él va y los saluda como de un beso, no les gusta y lo rechazan. Pero en general el americano, yo me he dado cuenta que tiene este humor, le gusta este tipo de humor bien al límite. Recién comentábamos con David el tema de South Park, que también tiene un humor súper negro y también hace una crítica a la sociedad, etcétera. Y el personaje que ellos tienen, que es el de Cartman,
que es como en este caso es el hombre que tira el humor negro, las pesadez y todo, pero saben darle una vuelta porque como a Cartman siempre le sale todo mal y siempre sale perdiendo, tiene este doble discurso, tiene esta doble etapa de por un lado ser el malo entre comillas, pero como le sale todo mal, uno se termina encariñando con él. O este personaje que también vemos en... ¿Cómo se llama esta serie, Maya? Donde salen puros científicos que son medios nerd. Ah, esa cuestión fome de Big Bang Theory. Big Bang Theory. Ahí también el personaje que es como también pues, medio pesado y miren menos a sus compañeros porque él, no sé, tiene tantos doctorados y qué sé yo. Y llega esta niña, esta rubia que es la vecina y él como que no la pesca mucho y le hace y como que la mira en menos y la ningunea. Pero como al final del capítulo siempre a él le sale todo mal, uno al final termina encariñándose con este estilo de personaje que tiene esta cosa, pues, de ser como humor negro, pero que no le sale bien, entonces se nivela la cosa. Es que, a ver, yo quiero hacer una diferencia con Big Bang Theory, al tiro. Porque Big Bang Theory tenía a Sheldon que hace... que, claro, siempre sale todo mal, pero nunca pierde. Porque aún así todo el mundo dice está bien, pese a que es un... Porque en este caso es distinto el de Borat o el de Cartman. Porque, por ejemplo, Sheldon es alguien inteligente. Él sabe lo que dice y por eso y que no le resulta las cosas porque es un adaptado. Cartman es maligno. Pero tú le tenés que encontrar cariño porque sabes de dónde sale ese mal. El mal sale desde que ha sido una persona que ha sufrido mucho en su vida. Pero Borat es mostrar la ignorancia. De hecho, creo que eso queda muy en sentido, sobre todo en cómo retrata a las personas de las cuales se burla. Porque no se burla de ellos, o por lo menos las personas de a pie, no así con los políticos. Con las personas comunes y corrientes que dicen atrocidades, él se burla de lo que dicen, pero no de las personas, porque trata de humanizarlas constantemente. Las pone en situaciones incómodas en las cuales todas estas personas se develan, pero se develan desde una profunda ignorancia. Bueno, para quienes solamente conocen las películas, en Amazon Prime, mándanos dinero a Amazon Prime. En Amazon Prime aparecen dos miniseries. Una que es de 2 capítulos, que es muy cortita, y otra de unos 6 capítulos. La primera es un recuento de todas las escenas que quedaron fuera de la película, de la segunda película, en el cual revisitan algunas situaciones que aparecen, pero que no aparecen completamente, y otras cosas que son como inéditas. Particularmente buena es un corto. Es un corto que es La Cenicienta, pero la Cenicienta ahí es Melania y el príncipe es Donald Trump. Que es buenísimo el video. Es cortito, dura unos 3 minutos, pero está en Prime, pero también pueden encontrarlo en YouTube, me parece. Y el otro es que doy 2 personajes con los que el Sacha Baron Cohen vivió, caracterizado como Borat durante unos 5 o 6 días, casi una semana, durante el tema de la pandemia, que eran unos conspiranoicos que creen en son de la alt-right, de la derecha alternativa, y además son antivacunas. Ellos creen en el Omicron, creen en que Hillary Clinton bebe sangre como vampiro, en el tema del chip de Bill Gates y todas esas cosas. Y hacen una serie en la cual científicos, personas que estudian los distintos temas, refutan las teorías de conspiración. Y te ponen estos 2 personajes que, claro, es como hoy un artista burlándose de 2 pobres locos. Y no, es humanizar a estas personas como que su comportamiento nefasto está desde la ignorancia. Y creo que en eso sí ha sido consistente con todo aquello que ha hecho en cuanto a él como caracterización de personaje. Por ejemplo, en Bruno jugaba con todos estos estereotipos de la homosexualidad. Y lo hacía bastante. Era demasiado, mucho más al chancho que Borat, creo yo.
pero seguía cayendo de pie. Esa es la controversia. ¿Ya? Creo que Borat es el mejor equilibrio que tiene. Como ejemplo, no sé, pues en el otro extremo, en el como más superficial, ahí pondríamos a Ali G. ¿Ya? Pero eso yo creo que los retratos de estos personajes como que hacen cosas horribles, pero que son queribles, varían harto. Y el de Borat va en eso, va en que él es así porque es una persona ignorante. Y el arco de personaje, porque en la primera película no hay arco. En la segunda sí, en la segunda hay más película. Más película que documental falso. La primera es más documental falso que película. Eso sí es un personaje que puede cambiar. Me acuerdo que también hablaba mucho de Chespirito cuando hacía este tema del Chavo del 8, y el cual él percibía de que en cierta forma la doña Florinda podía ser detestada por todo el mundo porque siempre andaba reclamándole. Con Don Ramón igual abusaba de Don Ramón, le pegaba y todo. Entonces él crea en cierta forma también este personaje del profesor Girafales como en cierta forma para humanizar o aterrizar un poco a la doña Florinda y que no la vean como la vieja que siempre está enojada y mira en menos a los vecinos y se quiere ir de ahí y los ningunea, etc. Y en cierta forma muchas veces cuando uno crea un buen personaje, muchas veces este personaje se echa al hombro la película o la serie entera. Estos personajes, como dices tú, o sea, si tú me preguntas, por ejemplo, ahora salió esta película de que la vimos con los muchachos, David y el resto de los panelistas del podcast de post-COVID de South Park, y vemos que Cartman ya no están como niños, sino que son como adultos, y Cartman cambia inmediatamente el personaje, ya no es el malo, el del humor negro, el que anda haciendo maldades, qué sé yo, sino que ahora son adultos y Cartman es como, de cierta forma, es como una persona buena. Y como que no es lo mismo, no sé, como que los personajes son como tan potentes que cuando no están se nota mucho. No sé, pues trato de imaginar un capítulo de Big Bang Theory sin este personaje desagradable, y no es lo mismo. No sé si me vería la serie, si tendría algo distinto. Entonces, como que muchas veces, claro, estos personajes se echan al hombro, incluso hasta la serie misma. Hay un momento en la de post-COVID que este personaje de South Park, que es como, ¿cómo se llama? El que tiene el pelo color naranja. Kyle le reclama a la esposa de Cartman de que cuando eran chicos Cartman le había inyectado sida con una jeringa. Y ahí yo me reí porque me acordé del personaje Cartman con ese humor negro que tenía, pero ahora ya no está. Entonces eso voy de muchas veces la importancia o el peso que tiene construir un personaje tan potente que puede incluso tener tanto peso o más de llevarse la película al hombro. Entonces en este caso el personaje de Borat es tan potente que quizás en la 2 queremos verlo más, pero no podemos por esta cosa de que ya es tan conocido que no el efecto que haga él ya no va a producir lo mismo que producía en la 1. Entonces él descansa más en estos momentos en un Borat disfrazado y en darle un poco más de protagonismo a la hija, que la hija lo hace muy bien, lo hace excelente, pero no es Borat, ¿entendés? O sea, lo hace muy bien y todo, pero no es Borat. Entonces la película ya empieza con unos tintes más de humor que lo que reflejaba más la 1, que la 1 es más humor, pero quizás es una crítica más ampliada. Ahora ya es como un poquito más humor, reírse un rato, temas políticos, etc. Sin embargo, las dos tienen su
porque como que juegan todas las fichas en la última parte de la película y las dos tienen potentes finales. Sí, estoy tratando de no hablar con ¿cómo es esto? Con spoiler, porque igual, claro, estoy tratando de hablar con spoiler y estoy tratando de hablar de la primera, pero me es muy difícil no compararlas porque creo que apelan a cosas distintas. Y creo que a favor y lo más lógico fue el tema de la hija. Ya encontré el nombre de la actriz, que se llama María Bakalova, ya una actriz búlgara. El que haya salido más ella y que sea tan buena también en el papel, tiene que ver con los tiempos, porque ¿para qué estamos con cosas? En el estereotipo de hombre blanco diciendo estupideces es muy clave en la primera, pero en la época actual eso ya está agotado y total, o sea, en Chile les comento que hay una cierta grupo de la derecha del alt-right que dicen atrocidades en YouTube hace mucho rato, y resulta que hace poquito uno de esos personajillos que dicen atrocidades salió diputado. El cuento está en que al salir diputado se vuelve al tiro notorio y se salen a la luz todas las cosas que hace siempre, que un discurso machista, misógino, homofóbico, racista, que está ahí. Entonces ese discurso como que es tan, como que a uno no le sorprende que exista. ¿Sí? Hay personas que se sacan la venda de los ojos y dicen, uy, qué terrible lo que dice. Esto viene pasando hace mucho rato. Pero también siguiendo los signos de los tiempos, todo lo que tiene que ver con los cambios culturales que van en favor de la construcción de derechos, particularmente de derechos de la mujer, cuando estos derechos son transgredidos explícitamente, causan mayor impacto. Que es la figura que representa la hija de Borat. O sea, derechamente para esta sociedad, las mujeres de Kazajistán eran ganado. La hija soñaba con vivir en una jaula así con el vicepresidente de Estados Unidos y ser como Melania. Esa era su ensoñación, con Melania Trump. Entonces es tan atroz para los personajes. Y de hecho hay un personaje que viene interesante lo que pasa en la segunda película, que es una señora que le ponen el cuidado a la niña. Y resulta que esta señora es muy digna, no cae, o sea, ella no es una que por el hecho de que le estén pagando por cuidar con la hija, va a seguir con todas las atrocidades que le plantea Borat, sino que muy por el contrario, ella trata de que la chica salga del lugar en el que está y hacerla entender. De hecho, en esto que les comentaba de esta miniserie, hay una escena extendida en la cual Borat le lee el consentimiento informado para participar en la película. Cosa que ha pasado con todos los que participan y terminan saliendo. El personaje les lee el consentimiento informado en personaje. Y ella desde el principio no accede a hartas cosas. Entonces eso es bastante digno y consecuente con los signos de los tiempos. Y el cómo termina cambiando esta chica en la película. Es como, siento que la evolución es natural. De hecho, ahora, mientras estoy hablando de esto, se me hace mucho más difícil separar la primera de la segunda, porque creo que es parte del mismo relato. ¿Cachai? Y cambia así el tono, porque la primera es más graciosa. O sea, desde la escena en que Borat sale en zunga, en esa zunga bizarra que es como de una V que le recorre todo el cuerpo, o cuando corren desnudos con el productor en un hotel por todos lados. ¿Cachai? Entonces creo que por ahí también va la cosa. Va como en el... ¿Cuál sería la evolución natural de ese tipo de humor? Cuando la vi esta película me acordé de esta especie de ser como un
mockumentary que le llaman, como un documental falso en humor. Me acordé de... O sea, no es la misma película, pero tenía como ciertos toques a lo que fue después lo que hizo Johnny Knoxville, que hizo después Grandpa, que obviamente no tiene nada que ver porque no va por el tema de crítica social americana ni nada, pero también él como que se disfraza del abuelo cascarrabia y va con un hijo, o un nieto en este caso, un nieto que es un niñito, y van también con una especie de documental falso haciendo cosas que hacen sorprender a los americanos. Pero ya más basado en un tema más de humor con cosas que con dolor físico o simplemente dejarlos atónitos con alguna cosa de maldades o cosas así. Entonces como que a mí me dejó la sensación de que Borat 1 como que marcó una cierta idea de elementos que permitieron posteriormente después tomar elementos de ahí y hacer otro tipo de película. Si me pregunta a mí si es que pudiera haber una 3, yo creo que material no le debería faltar, porque el tema de la política o las críticas hacia la política o las críticas a la sociedad van a estar siempre, tanto en el cine como en la música. Cada cierto tiempo existe como, sobre todo en la política, como un malestar desde la sociedad hacia la forma en que los políticos hacen su trabajo. Y siempre van saliendo que como una forma el arte trata como de revelar esta situación. Entonces material va a haber siempre. Aquí en Chile, por ejemplo, el tema de como dice Amaya, esta canción del baile de los que sobran, que a tiempos de estas marchas de la revolución volvían a tocar la misma canción, uno se da cuenta de que, como dice David, no ha cambiado mucho la sociedad. Esta banda de rock, la de Rabia contra la Máquina, también haciendo críticas hacia la política, pero esta vez americana. Entonces, por el tema de la política, yo creo que hay material para seguir haciendo una 3, etc. El tema es cómo lograría Borat tratar de trabajar este tema, porque él, en las películas de él siempre trabaja el tema de ser algo sorpresivo o rompedor. En la segunda lo logra un poquito menos que en la primera, pero yo encuentro que lo hace muy bien, porque para la condición que tenía lo hace bien. En una tercera yo creo que va a costar un poquito más, pero con el tema de lo logrado en la segunda, creo que sí podría salir bien una tercera. Que yo creo que por lo menos para el personaje ya no pondría Borat directamente. No creo que Borat siga siendo necesario para cumplir ese rol. O sea, volvamos a lo que ¿quién es América? Juice America, que es la serie de Sacha Baron Cohen, que saca otro tipo de personajes que son mucho más cotidianos para poder hacer esos comentarios sobre la cultura actual. No necesitas tanto a un personaje que esté tan caricaturizado como para poder generar reacciones extremas, y las reacciones extremas las podéis ver con tu vecino, con la persona que donde vaya a comprar, con la gente que ves en la televisión, que ves en los medios, ¿cachai? Es todo mucho más natural de captar, y creo que por lo menos
pensando como en una estrategia de fílmica, esas reacciones ya salen fácilmente. Fácilmente podemos develar. Cuando hablamos de la gente topo y empezamos a cuestionar si qué tan documental y qué tan película es esa producción. Acá pasa algo similar, porque hay cosas que son guionizadas y otras que no, que entran derechamente en un documento como un documental, pero hay igual intervención. O sea, como es el pie forzado, no vamos a ser solo espectadores, sino que vamos a, como si estuviésemos haciendo una cámara oculta, vamos a generar un reactivo y después vamos a ver cuál es el resultado de ese reactivo. Creo que estamos en tiempos en que los reactivos ya no necesitan ser tan extremos para poder mostrar qué es aquello que vamos a buscar o qué es aquello que queremos dejar en manifiesto. Sí, pues de hecho creo que como bien dices tú, David, hay también ciertas partes, como uno dice, qué parte es practicado y qué parte sale de forma imprevista. Hay partes de Borat que, tanto en la 1 como en la 2, que tuvieron que repetir escenas. Y trataron de hacerlo de cierta forma, pero no lograron el resultado que ellos querían de la gente que estaba alrededor y tuvieron que volver a hacerlo de nuevo. Lo mismo, claro, pero no, cuando uno ve el falso documental o la película, uno no logra mucho distinguir qué partes son y qué partes no son, que fueron rehechas. En la parte de la gente topo, claro, puede que hayan hecho escenas que no hayan resultado, las hayan rehecho, pero en cierta forma pasan como, cuando uno las ve, uno podría después decir, sí, esto es una especie de documental que se hizo sin una especie de rehacer escenas o rearmarlas. Sí, por ejemplo, hay una escena que es como siempre se habla harto, es la de cuando llega el clímax. A todo esto, esta película es de hace 14 años, así que no vamos a entrar a mandar alerta porque son 14 años de película. Quizás de las dos no contemos nada, escenas específicas, pero de la 1 sí. Y hay una escena que es como la que marca el clímax, es cuando después de todo este viaje por querer casarse con Pamela Anderson. De que hecho encuentro muy inteligente que hayan elegido a Pamela Anderson, siento que era una estrella que ya iba en la baja al principio de los 2000, pues fue en los 90 con Baywatch, y que era como todo lo que representaba en la década anterior, como este sujeto sexual que de la década anterior. Entonces encuentro muy inteligente que hayan elegido a Pamela Anderson. Y resulta que la escena del secuestro de Pamela Anderson, del secuestro nupcial, que se supone que era una tradición de Kazajistán, la tuvieron que filmar 2 veces. Pero no porque no les haya resultado y que la gente no haya reaccionado, sino porque precisamente la gente reaccionó como debería reaccionar alguien ante un secuestro. Agarraron a Sacha Baron Cohen y le sacaron la cresta. La gente ahí como, no, está secuestrando a... ¿Cómo? No lo reconocieron, entonces le sacaron la cresta a Sacha Baron Cohen y después tuvo que decir, oye, esto estábamos preparados y toda la cuestión. Se la filmaron la segunda vez y ahí fueron un poco más inteligentes porque tuvieron que hacer que tanto él como la Pamela Anderson arrancaran rápido. Y Pamela Anderson arranca tan rápido que termina sin zapatos porque mientras está corriendo se le caen los zapatos. Sí. A mí yo no había visto esa parte, o sea, yo la 1 había visto partes nomás, pero no había visto esa parte que dices tú, el clima, y de verdad me quedé así como para adentro. Estuvo buena esa parte. Sí, pues, imagínense cómo hubiera sido si hubieran dejado la primera escena, cuando dejan en el suelo a Sacha Baron Cohen, el pobrecito, ahí le pegan.
Sí, po, pero creo que en la 1, en la primera escena que hicieron, él no alcanzó a colocarle el saco a la... Sí, pues no a la Pamela alcanzó. Anderson. Entonces por ahí no les resultó lo que ellos querían hacer. Y claro, pues como dices tú, la Pamela Anderson representaba como el estereotipo de la mujer americana en ese momento. Incluso cuando ella está sentada en esa mesa firmando los autógrafos, colocan al lado de ella ella dibujada en lápiz, como un póster de ella, sí. Y es todo el prototipo de la mujer americana, como las medidas, el color de pelo, lo que representaba, etc. O sea, claro, no, pero es muy dista mucho de la mujer americana real. Sí, esa es la gracia de ese como estereotipo de la mujer plástica, ¿cachai? Que representaba Pamela Anderson. Era como una mujer hecha a bisturí y que todo el mundo pensaba que esa era la forma de ser mujer más atractiva, y siento que no era como la realidad de la época y nunca ha sido. Entonces cuando empieza la revolución de cuestionar los cuerpos, esto entra como perillas, que inicios 2000. O sea, estamos en 2006, si no me equivoco, Forat. 2010 empiezan estos cuestionamientos de manera más fuerte en nuestras sociedades. Sí, pues. No representaba, pero en el fondo era como que trataba en su momento trataba como de representar lo que debía ser, ¿cachai? Era como las mujeres lo veían así como el objetivo y trataban de acercarse o asimilarse a eso. Que después, cuando Borat hace el documental, vemos que ese prototipo ya está decaído y ya no es lo que estaba en tendencia en ese momento. Claro. Sí, y por lo mismo también le muestran al principio, él ve a Pamela Anderson en Baywatch y todo, y qué sé yo, y se enamora. Y después cuando va en esta casa rodante con unos amigos gringos que conoce, camión de helado, va como con van tomando con unos amigos jóvenes que son como ultra machistas. Sí. Y le muestran el video triple X de Pamela Anderson, y ahí como que él se le desbarata el prototipo de la imagen que él tenía de ella. Claro, la mujer virgen. Claro, entonces como que es como un sub y baja todo el tiempo. En el fondo la película es así, pues, o sea, el documental de Borat es así, pues, como sube y baja todo el tiempo. También cuando él va en ese famoso discurso con estos toros y cosas así, que él sale y empieza a decir que grande es América, qué sé yo, como que les tira flores, y después él canta la canción del himno americano, pero le cambia la letra y ahí también se les baja los americanos empiezan a bucharlo y todo. Entonces como claro, que por un lado subía y después en el otro bajaba. Sí, y lo gracioso de esa escena es que lo que lo precede es un discurso probélico, o sea, vamos a matar a todos los enemigos de América, vamos a matar a todos los judíos y todos, ¡sí! Hay que matarlos a todos. Y le cambian la canción del himno y se ponen a llorar y a enojarse, a buchar. Es como cuando dicen acá, quieren cambiar la bandera. Y te duele más que te le hagan, que oye, no cantan la estrofa de los milicos, que oye, mataron gente. Nada importa, lo que importa es la estrofa del himno. Sí, pues y después conversa con un tipo que está ahí en ese mismo lugar y él es como que mueran los homosexuales, hay que colgarlos. Y él le dice que en su país, Borat le dice que sí, pues en nuestro país nosotros los colgamos y los matamos, y él se pone feliz y hacen como un choque de manos, dame esos 5, le dice. Sí, pues. Entonces a eso me refiero yo en cierta forma en la construcción de esos personajes que son como de tu Cartman, que es como malo por un lado, pero por otro lado es bueno, entonces te da esta como subida y bajada que a uno como que le gusta. El gallo de Big Bang Theory, que también pues tiene esto de que es malo pero le sale todo mal, entonces como la subida y bajada. Y aquí también tiene esos momentos de humor que son de subida y bajada también, pues o sea, Pamela Anderson es una mujer espectacular para él, pero después él se da cuenta de que tiene un video porno y toda la cuestión y va en bajada. Entonces es como el tipo de humor que
a mí me llama la atención y me gusta en cierta forma, como que como una montaña rusa de momentos. Ahora hay un tema que es de la 2, pero que no, creo que es importante tocarlo, que tiene que ver con la controversia con Rudy Giuliani. Resulta que Rudy Giuliani es abogado de Donald Trump y fue exalcalde. No me acuerdo en qué estado. Resulta que una de las bromas que hacen es que la hija de Borat va a entrevistarse con él. Y resulta que después se van a la pieza. La actriz estaba representando a una niña de 15, 16 años. Entonces llega Borat, porque el arco de Borat fue como reconocer que quería a su hija más que fuera una pieza de ganado y que se la tenía que entregar a algún político importante para reivindicarse con su país. Entonces va y salva de lo que podría haber sido un abuso sexual. Y Giuliani después se dice, no, o sea, a mí me tendieron una trampa en la cuestión y esto no fue así. Pero las imágenes dicen más que lo que quiere poner en boca este politiquillo. En lo que, si esa escena se rodase en los 90 o en el 2006, yo creo que no hubiera tenido tanto impacto, porque eso de ver sexualizada a las niñas es algo muy... Era algo como creo yo que demasiado normalizado. O sea, de nuevo sacando la realidad nacional. Hace poco a propósito del político racista que se llamaba Johannes Kaiser, salieron a defenderlo en la televisión. A quien eligieron para defenderlo es otro político viejo asqueroso llamado Gonzalo Lacarrera, que tiene tweets antiguos en los cuales pedía que fantaseaba con que se legalizaran las niñas de 15. Y le tira un comentario a la animadora del matinal donde está conversando, en el cual le dice, oye, yo cuando estudiaba con tu hermano te encontraba súper guapa, que puede parecer algo inofensivo, quizás fuera de lugar, quizás inofensivo, pero si analizamos la historia, cuando esto ocurrió, él tenía 18 años y la periodista tenía 15 años. Una niña, una menor de edad. Mento, tenía 13 años me parece. Pero sean 15 o sean 13, era menor de edad. Y ese discurso pasó desapercibido acá en nuestro país. Como que el tipo estaba hablando de que encontraba sexualmente atractiva a una persona menor de edad. Y esas cosas pasan. Entonces todavía hay mucho desde el discurso y de lo que nos hace y las cosas que tenemos normalizadas que aún no somos capaces de poder vislumbrar y hacer algo y hacerse cargo de ello. ¿Será la sátira una de las formas de poder ponerle más peso a este tipo de cosas? ¿De tomarnos en serio ese tipo de discurso? Yo creo que también es algo que hay que entrar a reflexionar. ¿Cómo le ponemos el paralé? Me acuerdo que, por ejemplo, hay Sacha Baron Cohen admira mucho a Peter Sellers, que era un actor británico que tendía a siempre tenía personajes como muy estrambóticos. O sea, de partida trabajaba con Stanley Kubrick y eso a Doctor Strange, ¿no? Pero también actúa en Lolita. Y el discurso potente de Lolita tiene que ver con esto de las dificultades de un hombre que cree estar enamorado de una niña, pero en realidad es un pedófilo. La niña quiere estar enamorada de un adulto, siendo que está siendo manipulada por ese adulto. Ninguno de los dos se da cuenta porque estén normalizados esas situaciones de violencia de género. Da para pensarlo. Sí, pues yo creo que va por el hecho de cuando en este caso el político empieza como a prometer cosas y esto y lo otro, ya ahí uno ve que ya es un tema de manipulación. Pero también lo que a mí me llama la atención es
cómo logran, a pesar de que estamos hablando de políticos norteamericanos que tienen como una seguridad ultra, son prácticamente impenetrables lograr entrar con ellos, Borat logra vulnerar todo tipo de seguridad, incluso logra en un acto político en alusión a Trump, logra entrar disfrazado como Trump con la hija en su hombro, y uno se pregunta, ¿y nadie lo pilló? ¿Y dónde estaban los guardias? ¿Qué sé yo? Y claro, él llegó mucho tiempo antes, se encerró, dice que se encerró en una especie como de baño, se maquilló ahí dentro y qué sé yo, pero igual lo logró vulnerar. Y en la entrevista con el abogado de Trump también, pues no cayó redondito el caballero. Uno pensaría que cómo iba a caer, qué sé yo, pero cayó igual. No sé si estamos ok hasta aquí con Borat. Sí, yo creo que estamos ready. Como palabras al cierre, agradecer la recomendación de nuestro fiel auditor a ver Borat. Yo no había visto Borat 1, me gustó. Invitarlos a que si tienen otra recomendación lo hagan a través de los canales que Don David lo va a decir próximamente. Mandarle un saludo a Rodrigo Castro, que sabemos que está con mucho trabajo y que lo esperamos para el capítulo 100. A Don Nelson, que Don Nelson ya dejó de ser chileno, ahora pasó a ser finlandés. Lo hemos perdido, esperamos recuperarlo para el capítulo 100. Y agradecer también al señor David Amaya, que nunca ha faltado a un capítulo de Ni Tan Spoiler y ve todas las películas y sube los programas y todo. No me acuerdo que yo sí falté una vez en un capítulo. Un capítulo, un monólogo que hizo Castrito. Es un monólogo de Castrito, pues yo ahí no estuve y Castrito ahí hizo todo. Pero igual agradecerle a Belu Venegas, que nos recomendó esta película, que me entretenía, así que también recomienda la película. Y bueno, ya el próximo capítulo va a ser el capítulo 100 de Ni Tan Spoiler. No sabemos cómo vamos a celebrarlo, cómo vamos a hacer el pre-capítulo, pero sabemos que el capítulo 100 va a ser un capítulo especial. Así que yo creo que dentro de la próxima semana van a tener algunos indicios de qué vamos a hacer. Probablemente sea en vivo, eso está por verse. Y qué vamos a hablar también está por verse, pero informaremos oportunamente. Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram. Y por supuesto que también nos escuchen en todas nuestras redes de audio, en Anchor, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Evox, en Facebook Podcast, en YouTube y en Portal Disc. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos escuchamos en el 100. ¡Chau! ¡Chau, chau, 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 chau!